Buen día, alumnos de cuarto semestre. Anteriormente habíamos visto la historia o la proximidad histórica del teatro. El día de hoy vamos a ver algo un poco más práctico y bueno, esto tiene que ver con los elementos básicos del teatro. ¿Cuáles son? ¿Qué es? Vamos a verlo. Primero, ¿por qué es importante el teatro? Bueno, se dice que el teatro es muy importante, en general yo también lo pienso, porque reconocer al teatro como un medio idóneo para la expresión y la comunicación de ideas, de emociones, de pensamiento, que surgen en el aula, por ejemplo, de manera inmediata, resulta que con esto hay una mejora de los aprendizajes. Por eso es importante el teatro en la educación. Y bueno, ¿qué es el teatro? El teatro es una de las bellas artes, el cual tiene la historia que hemos visto. La palabra teatro deriva del griego teatrón, que significa veo, miro, soy espectador. Los griegos denominaban como la gradería, en donde ocurría todo este show escénico, toda esta representación dramática. Con el tiempo, la palabra teatro se extiende a todo el edificio destinado obviamente para esta representación. Siempre hay algo que tenemos que tomar en cuenta y en este caso es el enfoque pedagógico. Tenemos que hacer que cuando seamos docentes, que nuestros alumnos siempre profundicen los conocimientos, las habilidades, las estrategias para realizar montajes, no propiamente del lenguaje escénico, de que conozcan, que propongan por medio de la práctica, pues proyectos que los incentiven a investigar, a elaborar unos procesos creativos, reflexivos, sobre todo que sean fundamentales para sus aprendizajes. Y bien, ahora vamos a mencionar los pasos para realizar una obra teatral. Que una obra de teatro sea creada por su autor no significa que llegue a ser siempre representada en el teatro, ojo con eso, porque por lo tanto no siempre se lleva a una representación de una obra teatral. Les he puesto un esquemita donde les explico claramente. Primero necesito un texto escrito, una idea fundamental. No puedo hacer teatro si no tengo una idea clara, objetiva de lo que quiero decir en el teatro. Y en este sentido necesito una dramaturgia, ¿sí? Un texto escrito. Este texto escrito va a generar, obviamente, una situación dramática, una obra dramática. Y esta obra dramática, a la vez, va a llevar un proceso de representación, un proceso de montaje, lo cual va a desembocar en una obra de teatro y, por lo tanto, ese texto que estaba totalmente en papel se convierte en vida, siendo un texto representado. ¿Y quiénes son o qué es lo que hace al teatro? ¿Cuáles son estos elementos básicos del teatro? Pues empezamos por lo más importante. Y uno de ellos, obviamente, es obvio, ahora sí que valga la redundancia. Los actores es el elemento más importante para poder realizar teatro. ¿Por qué? Porque los actores son los profesionales que se encargan de interpretar a todos estos personajes. Saben su personalidad, su rol, sus motivaciones, los conceptos que ellos simbolizan. Las acciones de los actores siempre se definen lo que pasa en el mundo ficticio y lo que transcurre en la historia. Ellos hacen avanzar el desarrollo de la trama. Además, pues expresan todas estas emociones que acompañan a la obra mediante un lenguaje no verbal. Puede ser que ocupen el cuerpo, algunas cualidades de la voz. Los actores de las obras de teatro siempre trabajan de un modo distinto porque ellos tienen medios artísticos de cualquier tipo, pues, que sea de cine, entre otras cosas, tienen características materiales de su trabajo, ¿no? No hay siempre muchos intentos para hacer una obra de teatro es única nada más. Hay que hacer que sea siempre comprensible para el público, que siempre esté, que a veces está un poquito alejado, pero siempre lidiar con todas estas limitaciones del espacio que están ligadas a un escenario. Otro elemento bien importante
es la escenografía. La escenografía es uno de los elementos del teatro que está integrado, que está en el escenario, que es un hecho. El escenario puede ser entendido como la parte también de la escenografía, pero no confundamos. El escenario es el lugar, algo que ya existe, un patio, una casa, un rincón. La escenografía es un conjunto de objetos que ya están decorados, que se utilizan para ambientar, para representar otro espacio que no es el que tenemos y obviamente que transcurre en actos, en escenas. Y pueden cambiarse a medida que pasa de un lugar a otro, ¿no? También podemos cambiar, meter oscuros, que el público no vea lo que está pasando. Bueno, esa es parte de la escenografía. Algunos autores mencionan que la escenografía es como otro personaje más, que no es algo ajeno, no, sino que es otro personaje que está dentro de nuestra obra de teatro. Por eso la escenografía es muy importante porque es del ambiente. Algo muy importante, pues obviamente es la audiencia. La audiencia, nuestro público, es uno de los elementos del teatro más importantes porque pareciera que no es importante tener a nadie que nos vea como espectador, pero sí lo es, porque una obra nunca llega a ser agente totalmente pasiva. Siempre se participa de la creación de la obra, incluso aunque las personas de manera individual no se conforman o no sean conscientes de esto, existe la concepción de una obra de teatro que se lleva a cabo teniendo en cuenta las características culturales, sociales, históricas, psicológicas de la audiencia, de manera que todo lo que pasa pues pueda ser comprendido, ¿no? Eso es lo ideal, que es una de las diferencias entre una obra de teatro y una representación de un tipo ritual, cualquier rito religioso, que no es imprescindible al público, no necesariamente se tiene que entender o lo que está pasando. Por otro lado, también hay casos en que los actores interactúan con el público de manera verbal o física, ¿no? Entonces, para desarrollar esta narrativa de manera más o menos improvisada es como se realiza. Algo muy importante que mencionaba al comienzo es la dramaturgia. Algunos le llaman guión o libreto. Es cuestión de gustos inclusive, pero bueno, yo le llamo dramaturgia, que es la persona la encargada de la idea, lo más importante, porque el guión, afortunadamente o desafortunadamente, pues es un texto que nos describe todo lo que es importante y qué es lo que quiere el autor en esta obra de teatro, ¿no? Ponen especial atención en líneas de diálogo, es un elemento, las obras de teatro se plasman por escritos de estas ideas y trabajan la representación y obviamente pues su autor no es cualquier persona, es un dramaturgo, sabe cómo funciona la acción, sabe cómo se desarrollan los hechos de manera histórica, social, etcétera. Es muy importante. El, el guión o el texto de esta obra de teatro sigue un desarrollo de la carga dramática que va descendiendo desde los primeros minutos hasta los momentos ya que están acercándose al final. Esta estructura se divide siempre por las fases conocidas como planteamiento, nudo y desenlace. Por otro lado, cada una de estas partes se divide a su vez en actos que se diferencian en su contexto espacio temporal, el momento y el lugar en que transcurre la historia, y están separados por obscuros, que casi actualmente ya no se ocupa mucho eso, ya en el teatro contemporáneo casi no se ocupa, pero bueno, los actos son unidades en las que se divide la trama y aparecen todas las artes escénicas en general. La iluminación. Voy a cortar un poco aquí, pero bueno, la iluminación, aunque muchas obras de teatro no la toman en cuenta, es muy importante porque es parte también de este ambiente que se le da al teatro, de esta atmósfera que se crea para realizar una obra de teatro, para poder acercarnos un poco más al autor. Sin embargo, bueno, la iluminación a veces no se toma muy en cuenta, sobre todo cuando hacemos teatro en la calle o teatro en las escuelas públicas, queda un poquito desapercibida. Habría que ayudar un poco en ejercerlo.